Hola a todos, vamos a empezar la segunda clase del curso de biomedicina y biofarmacéutica. Esta clase está orientada a lo que es la nomenclatura de compuestos orgánicos y es la clase de dos clases que vamos a realizar asociada a lo que es el aprender cómo nombrar compuestos orgánicos. Y lo recalco porque es una sección muy importante de lo que es la biofarmacéutica, el conocer exactamente cómo son las drogas y en base a su nombre poder identificar su estructura y también inferir lo que es la función de estas drogas. Va a ser un curso, dos clases relativamente rápidas, porque no es a un nivel tan profundo debido a que esto es más un repaso de lo que ustedes debieron haber aprendido en algún curso de química orgánica en años anteriores. ¿Ok? Primero vamos a empezar mostrando distintos nombres que puede tener una droga. Una misma droga se puede clasificar dependiendo de algún tipo de nomenclatura en específico para una base de datos. En el caso, esta es una nomenclatura que se le asignó para la FDA. El nombre químico asociado a esa estructura es el N4-hidroxifenilacetamida, que responde a este tipo de estructura, el cual el nombre genérico o el nombre que se le asignó a esta molécula es el acetaminofén o acetaminofeno, el cual posteriormente, pasar a nivel comercial, el nombre lo va a asignar la marca en la cual trabaje esta estructura. Por ejemplo, el acetaminofén es más conocido como paracetamol o quitadol o cualquier nombre que se le asigne dependiendo de la farmacia en la cual estamos trabajando. Pero todas responden a la misma estructura química del el compuesto principal de esta droga. ¿Ok? Nosotros vamos a enmarcarnos a lo que es el nombre químico, dependiendo de las reglas UPAC, para asignar un nombre a una determinada estructura. Vamos a pasar a lo que es directamente a lo que es la nomenclatura de compuestos orgánicos. En este caso vamos a trabajar primero con los hidrocarburos. Este es el nombre de las moléculas en español, ya que carbohidrato es directamente de la traducción desde el inglés. Pero en español el nombre que realmente se asigna es hidrato de carbono. Los hidrocarburos se separan o se pueden asignar dos tipos de grandes familias. Unos son los alifáticos y los otros los aromáticos. Los alifáticos corresponden a cadenas lineales con distintos números de enlaces en su estructura, perdón. En el caso de que solamente existan enlaces simples, se van a denominar alcanos. Cuando exista al menos un enlace doble, se denominarán alquenos. Y al menos un enlace triple se asignarán como alquinos. También existen algunos grupos alifáticos, o sea, perdón, sí, alifáticos cíclicos, los cuales corresponden a grupos cíclicos, o sea, grupos cerrados de distinto largo de cadena, pero que no cumplen con reglas de aromaticidad. Por otro lado, los grupos aromáticos son grupos que cumplen las reglas de aromaticidad con enlaces alternados en algún tipo de anillo y que cumplen otra serie de reglas como que sean planares o una serie de cosas. Este enlace doble es representativo para los aromáticos debido a que en realidad este enlace no está acá, tampoco está en esta segunda posición, sino que es un enlace en el cual el electrón que forma el enlace está saltando desde un estado al otro, formando este anillo aromático que en realidad, ¿cómo decirlo? Este enlace es ficticio, pero real al mismo tiempo. Usualmente esto se dibuja con un círculo en el centro que denomina que el enlace está presente en todos los enlaces al mismo tiempo. Me faltó destacar que estos hidrocarburos responden solamente a estructuras con átomos de carbono e hidrógeno. Más adelante vamos a ir incluyendo algunos otros átomos, pero que van a ir alterando la nomenclatura de estos compuestos. Eh, Como les decía, los alcanos, todas estas estructuras tienen una especie de fórmula matemática para poder determinar el número de hidrógenos asociados a cada carbono. En el caso de los alcanos, como les decía, hay solo enlaces simples
y su fórmula corresponde a que el número de hidrógenos será el doble del número de carbonos más 2. En este caso, si nosotros tenemos un solo carbono, el número de hidrógenos será 2 por 1. 2 más 2 sería 4 carbonos, lo cual responde a la regla de que el carbono posee 4 enlaces simultáneamente. Por otro lado, en los alquenos, como les decía, hay un enlace doble. En este caso ya no responde a la misma fórmula, sino que en este caso el número de hidrógenos será el doble que el número de carbonos. En este caso no podemos dar el ejemplo con un solo carbono, ya que es necesario dos carbonos para poder formar un enlace doble. En este caso, si nosotros tenemos dos carbonos, perdón, el número de hidrógeno será 2 por 2, 4. Eso significa que cada carbono estará unido al otro por un enlace doble y a la vez cada carbono tendrá dos hidrógenos en sus extremos. En el caso de los alquinos, el mismo que el caso anterior, existen enlaces triples en su estructura y su fórmula será el número de carbonos por 2 menos 2. Si nosotros tenemos 2 carbonos, entonces el número de hidrógenos será 2 por 2, 4 menos 2, 2 hidrógenos solamente. Entonces esta estructura sería C2H2 y nosotros podríamos inferir que esto posee un enlace triple entre los dos carbonos y que en cada extremo tendría solamente un hidrógeno enlazado a cada carbono. Nosotros para este curso nos vamos a basar en las reglas UPAC para poder nombrar las estructuras químicas. Estas reglas UPAC son utilizadas a nivel mundial, por lo cual cualquier persona que sin importar su país de procedencia, que aprenda estas reglas de nomenclatura podría dibujar una estructura química al igual que nosotros. ¿Okay? Para nombrar los hidrocarburos vamos a empezar primero por alcanos, alquenos y alquinos, utilizando la regla de los alcanos como base para aprender a nombrar las otras estructuras que les acabo de mencionar. La primera regla para nombrar alcanos, es la más importante, es saber asignar la cadena más larga o la cadena principal. Respecto a esta cadena principal, se asignarán distintos grupos sustituyentes o radicales que también pueden ser nombrados, los cuales se nombrarán, pero siempre dependiendo de la primera o de la cadena más larga. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a tener que memorizar, aprender. Son algunos prefijos para los distintos grupos sustituyentes o para la cadena principal. Si nosotros tenemos un solo carbono, el nombre para esta estructura sería metano y el prefijo met. ¿Okay? Si este metano, o sea, si es un grupo CH3 que está como parte de una cadena principal, pasaría a ser un grupo radical denominándose metil. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos dos carbonos, el compuesto se llamaría etano con el prefijo et, y si esto fuera un grupo sustituyente, se nombraría como etil. Así en adelante, dependiendo del número de carbonos que nosotros tengamos en este grupo. Si nosotros tenemos 3, pasaría a ser un propil, un propano, 4 butano, 5 pentano, 6 hexano, 7 heptano, octano, nonano, decano y un decano, y así en adelante, dependiendo cuántos carbonos estén en esta cadena. ¿Ok? Como ejemplo, si nosotros tuviéramos una cadena lineal de 10 y un grupo metil, o mejor dicho, un grupo etil, como grupo sustituyente, nosotros, en este caso, el decano es una cadena más larga, el etano es una cadena más corta, y el etano sería un grupo sustituyente etil, dependiendo de la posición. Por ejemplo, si está en la posición 2, sería 2-etil decano. En eso sabríamos que nosotros tenemos un grupo etil de 2 carbonos en la posición 2 del grupo de la cadena principal de 10 carbonos. ¿Okay? ¿Por qué yo no doy el ejemplo de poner este etil en la posición 1? Piénselo. Esto nos alteraría y ya no se, al estar en la posición 1 no sería un grupo radical, sino que sería parte de la cadena principal y cambiaría el nombre a dodecil decano.
En este caso sería una cadena de 12 carbonos. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a nombrarla con la terminación ano, si es que solamente hay enlaces simples, y luego pasaremos a los ejemplos cuando ya tenemos algún enlace doble con terminaciones eno o ino. ¿Ok? Entonces, si nosotros primero contamos, este es el primer carbono, que en realidad, imagínense lo que posee 3 hidrógenos, por lo cual es un carbono terminal, y lo nombraríamos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces se nombraría como heptano. En este caso tenemos 1, 2, 3, 11 carbonos y el nombre asignado sería un decano. Cuando nosotros tengamos ciclos, estos son ciclos alifáticos, basta con contar al igual que fuera una cadena lineal, pero agregar el prefijo ciclo antes de esta estructura. Entonces nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, lo cual sería un butano, pero al estar en forma cíclica se nombraría como ciclo butano. De la misma forma, cuando tenemos 6 miembros, 6 carbonos en el anillo, sería un hexano, pero en este caso sería ciclohexano. Si nosotros tenemos una cadena lineal de 8 miembros, sería un octano, pero como es cíclico, perdón, sería ciclooctano. En este caso, los ciclos sustitutivos tienen una prioridad sobre las cadenas alifáticas, pero también va a ser dependiente del largo de esta estructura. En este caso, nosotros tenemos un anillo de 7 miembros, que sería si fuera una cadena lineal sería heptano, como es un anillo sería cicloheptano, y nosotros tenemos una cadena lateral de 5 miembros, 1, 2, 3, 4, 5, adherido al anillo principal de 7 miembros. Entonces, sin importar, al ser solo un grupo sustituyente, en la posición en la cual se una será la posición 1 inmediatamente. Por lo cual, el nombre de esta estructura sería 1-pentil cicloheptano. ¿Ok? Un nombre incorrecto para esta estructura sería lo contrario, el decir que esta cadena sustituyente, el anillo pasa a ser una cadena sustituyente y nombrarlo como 1, de nuevo 1 por la posición 1, cicloheptilpentano. En este caso, ese es un nombre incorrecto. En este caso, vamos a hacer un ejemplo cada uno. Yo voy a hacer el más difícil, no, el más fácil, en el cual identificamos primero la cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, por lo cual son penta, solo enlaces simples, es un pentano, y el grupo sustituyente está en la posición 2 y tiene un solo carbono, por lo cual sería 2-metilpentano. Si este grupo hubiese estado acá, si esto hubiese estado rotado, sería exactamente el mismo nombre, ya que estos dos grupos son idénticos, el terminal número 1 y el metil. ¿Okay? Vamos al siguiente ejemplo. A ver, algunos segundos para que ustedes logren imaginar el nombre de esta estructura. Primero contar los carbonos de la cadena principal y luego encontrarse con dos grupos sustituyentes. ¿Qué regla asignamos para nombrar estos grupos sustituyentes? La principal regla que se ocupa en este caso es una regla de abecedario, en el cual el grupo sustituyente, según que tenga una letra que va más adelante en el abecedario, se nombraría primero. ¿Ok? Por lo tanto, este es un grupo de 2 carbonos, es un etil, y este es un grupo con un solo carbono, por lo cual sería un metil. Entonces el grupo etil por abecedario iría adelante, luego el grupo metil y luego se termina con la cadena más larga. ¿Ok? Entonces el nombre de esta estructura sería 3-etil 5-metilheptano. Si nosotros hubiésemos cambiado de posición, o sea, el etil lo hubiésemos puesto en la posición 5 y el metil lo hubiésemos puesto en la posición 3,
¿Hubiese cambiado el nombre de esta estructura? No, no hubiese cambiado, ya que al movilizar este grupo etil a la posición 5, el carbono número 1 que hubiese cambiado de posición, pasando a ser este el carbono número 1, y el nombre de la estructura hubiese sido idéntico. Vamos con otro ejemplo. En este caso tenemos grupos sustituyentes repetidos. ¿Qué significa eso? Que existe el mismo grupo etil en 3 posiciones distintas de la misma cadena principal. En este caso, se nombra el grupo sustituyente primero en cada una de las posiciones en las cuales se encuentre y luego se asigna un número, bueno, es otro prefijo que se asigna a la nomenclatura para poder decir cuántas veces está repetido este grupo sustituyente. En este caso es el etil, que está en la posición 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, siempre va en orden ascendente la numeración. Luego se asigna el prefijo tri, porque es de 3. Etil, son 3 grupos etil, y se termina con la cadena principal, heptano. Este tri va a ir siempre antes del nombre del grupo sustituyente. Entonces, se nombra primero la posición, luego la cantidad y luego el grupo que está repetido. Entonces, estos prefijos van a ser dependiendo de cuántos grupos existen. Este prefijo, me estoy diciendo, este prefijo es para cuando hay grupos repetidos. En el caso de que exista uno solo, se ocupa el prefijo mon, de mono, de uno, pero usualmente este prefijo no se usa cuando solamente se nombra el grupo radical, la posición y el grupo radical, y este mono, en muy pocos casos uno lo utiliza. El prefijo di es para 2, tri para 3, tetra para 4, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca, a medida que vayan aumentando el grupo de elementos o de sustituyentes repetidos en la estructura. Vamos a intentar nombrar esta nueva estructura. En este caso, el anillo es la cadena principal de 6 miembros y luego vamos a identificar qué grupos sustituyentes están alrededor de este anillo de 6 miembros, o un hexágono. Entonces, intenten inferir cuál sería el nombre. Yo les doy una pista, que sería un ciclo hexano. Y luego intentamos identificar cuántos elementos hay. Entonces, aquí hay un grupo sustituyente de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, un pentano, ¿verdad? Penta. Hay un metil, hay 2 metil, por lo cual, según las reglas, esto sería dimetil. Habría que nombrar las posiciones. Y aquí existe también un 2, 3, 4, 5, ¿sí? Habría un etil y un otro etil más, ¿ok? Entonces, esto sería un dietil, ¿ok? Entonces tenemos etiles, metiles y 1, 2, 3, 4, 5 pentiles, ¿sí? Por orden alfabético, sería primero el etil, luego el metil y luego el propil. Entonces, vamos nombrándolo. Primero, sería habría que nombrar la posición del grupo etil, 1, 2, dietil, luego por orden alfabético, 3, 4, dimetil, y finalmente en la posición 5 sería 5 pentil, porque tiene 5, ciclohexano. ¿Ok? Mucho cuidado aquí al momento de categorizar el orden en que van los grupos sustituyentes. Siempre piensen o recuerden que es por orden alfabético. Si uno fuera instintivo en nombrar esto, el pentil es el grupo más largo, por lo cual se tendería a nombrar primero, el etil después y al final el metil. Pero al seguir las reglas UPAC de orden alfabético, el orden es etil, metil, pentil. ¿Ok? Entonces tenemos el nombre final de esta estructura, que sería 1, 2 dietil, 3, 4 dimetil, 5 pentil, ciclohexano. ¿Ok? Se va poniendo más entretenido esto.
Hay algunos grupos sustituyentes que son ramificados. ¿Qué significa eso? Que el mismo grupo sustituyente posee un segundo grupo sustituyente, por decirlo así. Entonces existen distintas formas de nombrarlo. ¿Ok? ¿Cómo nombrarían, esta estructura? Primero, sería el término del nombre de esta estructura sería heptano, ¿verdad? Pero esto se puede llamar como 4 por la posición, isopropil. ¿Por qué propil? Propil era 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y se lo denomina iso porque este grupo y este carbono, los dos carbonos, son idénticos. Entonces uno podría hacer cualquiera de estas dos estructuras. Pero también este nombre que está correcto, 4 isopropil heptano, podría ser llamado como. Atención acá. Uno primero pone el nombre 4, o sea, la posición 4, y luego dentro de este paréntesis, uno identifica la cadena principal, que es de unos 2 carbonos, o sea, es un etil, un etano sería, pero como lo estamos incluyendo dentro de un grupo sustituyente, sigue siendo etil. Este grupo etil tiene en la posición 1 tiene un metil, que vendría siendo un solo carbono, por lo cual nosotros lo nombramos dentro del paréntesis 1-metiletil. ¿Ok? Entonces, y luego la cadena principal, heptano. Por lo cual, nombrar 4 1'-metiletilheptano es lo mismo que nombrar un 4-isopropilheptano. ¿Ok? Cualquiera de estos dos nombres serán aceptados. ¿Sí? ¿Cuándo utilizar uno, cuándo utilizar el otro? Va a depender principalmente de la complejidad, de la estructura. ¿Ok? Porque si tienen muchos grupos sustituyentes y olvidan, por ejemplo, el nombre corto de isopropil, podrían utilizar esta estructura, este tipo de nombre para nombrar su estructura. Vamos a pausar aquí para cortar el video, luego continuamos.